Una hora de historias de terror de Reddit. Una de las primeras llamadas que atendí. Una mujer llama y pregunta sobre el proceso de presentación de una orden de restricción. Ella habla de cómo su novio ha sido abusivo y controlador. En mitad de la conversación suena el timbre, ella me pone en espera, abre la puerta y escucho gritos. Un tipo irrumpe y comienza a golpearla y yo me quedo allí sentado, impotente, escuchando, porque aún no tenía su dirección. Afortunadamente, tenía su nombre y en unos minutos obtuvimos su dirección y le conseguimos ayuda. Ella resultó gravemente herida pero sobrevivió y él todavía está en la cárcel. Ese llamado me hizo dudar de mí mismo y de si estaba en la profesión correcta, pero seguí adelante y ha sido una profesión muy gratificante, aunque a veces triste. Creo que el terror más genuino proviene de los niños que llaman. Recibí una llamada de una niña de 5 años porque su papá estaba gruñendo y no se despertaba. Ok, respiración agónica, probablemente un ataque cardíaco luchando por obtener una dirección confirmada. Finalmente confirme la dirección y comience a dar instrucciones sobre RCP. No, ella no lo tocará porque tiene miedo y luego rompe a llorar. Afortunadamente, la policía llegó justo después de que ella se negara y pudieron hacerle reanimación cardiopulmonar hasta que llegó el servicio de emergencias médicas. Cuando era más joven, solicité ser operador de 911 en la ciudad donde vivía en el norte de California. Pasé por la mayoría de sus pruebas y entrevistas, que fueron numerosas. El grupo de solicitantes superó los 200 para unos 8 puestos. Llegué a la última docena de solicitantes y luego nos pusieron algunas grabaciones. La grabación que escuché fue la de una niña llamando al 911 desde el interior de un armario. Ella estaba llorando e histérica diciendo que su papá estaba en la casa con un artefacto peligroso, e iba a desvivir a su mamá. Se podía escuchar a la madre gritar de fondo y el operador estaba muy tranquilo y sereno. Hizo que la niña bajara la voz y susurrara y trató de mantenerla en la línea. Se escuchaban estruendos de fondo. No pude escucharlo más. No quería saber qué pasó después, así que no sé el resultado. Entonces supe que no podía soportar eso. No creo que pueda soportar algo así ahora. Uno que siempre recuerdo es el tipo que me llamó para decirme que se había pegado un tiro en la cabeza. Estaba arrastrando las palabras y parecía borracho. Pero no, en realidad se había pegado un tiro en la cabeza y estaba sin vida cuando el equipo llegó allí. Fue extraño entenderlo. También recibí una llamada de un niño de 15 años que llegó a casa de la escuela y encontró a su padre sin vida, con una manta en el cuello. Así que básicamente tuve que preguntarle si tenía frío, si podía cortarlo, todo lo habitual mientras este pobre niño entraba en pánico. Y entonces el niño deja de responder mis preguntas y el despachador que está a mi lado recibe la llamada de emergencia de los vecinos diciendo que no saben lo que está pasando, pero hay un niño parado en la calle gritando. Pienso mucho en ese pobre niño y detesto absolutamente a su padre por hacerle eso, cuando sabía que su hijo sería quien lo encontraría. Probablemente el otro que destaca sea la llamada de la mujer que acababa de ser agredida. Ella regresaba a casa de un club y alguien había atravesado la puerta detrás de ella mientras ella la abría. Cuando él se fue, ella me llamó. Todavía recuerdo la forma en que gritó cuando escuchó que llamaban a su puerta nuevamente y tuve que gritarle para intentar hacerle entender que era la policía y no el tipo que regresaba. No dormí nada bien después de ese turno de noche. Despachador del 911 aquí para una gran ciudad. Entiendo un poco de todo y sobre todo son tonterías. Pero algo que se me quedó grabado fue algo reciente. Un hombre llamó frenético y fue muy difícil lograr que se calmara. Me dijo que su novia de 35 años no respondía y no respiraba. Inmediatamente comencé a darle instrucciones de RCP a este chico y él seguía gritando lo siento, mi amor. Mañana difícil para el chico, sin duda. Me di cuenta de que él podría haber sido el responsable o que lo último que le dijo no fue agradable. Nunca dio seguimiento a la llamada. En esta línea de trabajo, pasa a la siguiente. Demasiado ocupado para pensar en ello. Tengo millones de personas que dependen de mí para no permitir que la última llamada afecte a la siguiente. No sé qué pasó aparte de que ella estaba desvivida. No me golpeó hasta el día siguiente. Dios mío, ese grito fue ensordecedor. Todo lo que sé es que había más en la historia, podía oírlo en su voz. Mi hermana trabaja como despachadora. En su primera semana en el trabajo, un hombre llamó y dijo que se iba a quitar la existencia.
Él le dijo que ella no podía hacer nada para cambiar de opinión, simplemente estaba tratando de hacerle saber dónde podía encontrarlo. Escuchó un disparo a través de la llamada. En segundo lugar, una niña pequeña llamó porque su padre no respondía. Sabía que la RCP probablemente salvaría a este hombre, pero la hija no había crecido lo suficiente y no tenía la fuerza para realizarla de manera efectiva. Mi hermana tuvo que decirle que saliera de la habitación, porque cuanto más tiempo permaneciera allí esa niña tratando infructuosamente de salvar a su padre, más cicatriz quedaría por la experiencia de ver desvivirse a su padre. Mi difunta esposa fue operadora del 911 durante 15 años. Las dos peores que recuerdo que me contó fueron una llamada que no respondió, pero que estaba de servicio y escuchó la reproducción. Una mujer llamó que su exnovio estaba irrumpiendo en su casa y luego le quitó la existencia a golpes con un martillo, todo lo cual se escuchó por teléfono. Cuando lo escucharon, no estaban seguros de qué era, pero se enteraron cuando llegaron los oficiales. La segunda fue cuando estaba haciendo llamadas de emergencia. Un hombre había sido operado recientemente de sus piernas y no podía levantarse solo de la cama o de su sillón reclinable. Llama porque su esposa está sufriendo un infarto al otro lado de la habitación y no puede hacer nada para ayudarla. Ella dijo que escucharlo pedir ayuda fue lo peor que jamás tuvo que soportar. No yo, sino alguien que un día compartió su historia. Recibieron una llamada de una mujer que susurraba por su teléfono diciendo que había intrusos en su casa. Estaba escondida al costado de su cama. Ellos estaban abajo y ella arriba, en su dormitorio. Se mantuvo en silencio durante 10 minutos manteniendo informado al operador de llamadas a través de susurros. Luego le dijo al cuidador que los hombres subían las escaleras. Lo siguiente que oye el cuidador es a la mujer diciendo por favor, no me hagas daño. El guía oye un ruido que suena como una pelea y voces, pero no puede oír lo que dicen y de repente se queda en completo silencio. Excepto que hay un ruido que suena como el viento que sopla a través de un objeto, seguido de un suave gorgoteo. Resulta que el ruido del viento era el sonido de la pobre mujer tratando de respirar a través de su garganta herida y el gorgoteo era el líquido vital formando burbujas cuando el aire bombeaba desde sus pulmones, empujándolo hacia afuera a través de la herida en su cuello. Los intrusos habían decidido quitarle la existencia al encontrarla y luego continuar robando la casa. Estaba solo en un bar y un chico mayor que se veía un poco deteriorado se me acercó y me dijo que era bonita, comenzó a coquetear conmigo y todo eso. Todo muy bien, ¿a quién no le gusta que le coqueteen? Pero luego, literalmente, 20 segundos más de conversación, me dice que está desempleado y que simplemente se sienta en casa todo el día y fabrica picahielos. Muestra fotografías en su teléfono de los picahielos más grandes, desagradables y de aspecto malvado, imagínense diferentes variaciones de esto. Estoy un poco extrañado, así que empiezo a ignorarlo y poco después me voy. Escucho que alguien me sigue fuera del bar y salgo, y él está a 10 pies detrás de mí. Me apresuro hacia mi auto, cierro la puerta y estoy estacionado en esta pequeña y estrecha calle de sentido único. Enciendo mi auto y mis luces iluminan la calle y él está parado allí, a 20 pies directamente enfrente de mi auto, mirándome y bloqueándome el camino. Lentamente saca un cigarrillo y luego lo enciende lentamente, mirándome. Lo rodeo y me alejo. Pero esa imagen de él parado allí, mirándome, encendiendo un cigarrillo siempre estará conmigo como uno de los momentos más espeluznantes de mi vida. Cuando tenía 14 años, se me cayó mi teléfono al baño. Mi abuelo me llevó a Verizon para ver si podía conseguir un reemplazo. Mientras miraba los celulares, este señor mayor se me acercó, soy una chica, y empezó a charlar conmigo. Como yo tenía 14 años, hablé un rato con él y seguí mi camino. Me mudé a otra parte de la tienda y él regresó y comenzó a decir cosas como quiero llevarte de regreso a mi camioneta, quiero hacer cosas malas contigo, me gusta tu cuerpo. Me enojé visiblemente y me acerqué al mostrador para escaparme. El tipo me siguió y vino detrás de mí y me rodeó con sus brazos y me agarró de la muñeca y trató de alejarme. Y luego mi abuelo se acercó y con calma me dijo, aléjate de mi nieta, tienes que irte ahora mismo. Definitivamente una de las cosas más espeluznantes que me han pasado jamás. Fui a una fiesta en la casa de una supuesta amiga. Estaba descansando en el suelo cuando su ex básicamente se sentó a mi lado y luego se subió encima de mí y me inmovilizó contra el suelo. Sujetó mis muñecas con una mano mientras me desabrochaba los pantalones con la otra. Todo el tiempo él me está apretando dolorosamente y yo estoy dando vueltas en el suelo gritando.
Todo el tiempo hay una sala llena de gente mirando televisión y caminando. Incluso había un chico al que le gustaba sentado detrás de mí. Nadie ayudó. Lo único que le impidió agredirme fue que mi amiga entró en la habitación y le dijo que se soltara de mí. Se levantó y, curiosamente, se fueron y tuvieron relaciones. Todo el mundo se mostró tan indiferente al respecto. Se sintió casi surrealista. Cuando estaba en la escuela secundaria, trabajaba en un Burger King. No había mucha gente y era muy frecuente que por la noche el comedor estuviera vacío. Esta vez, este tipo llega solo y pide una comida Angry Whopper sin tocino. No sé cómo todavía recuerdo eso. Era un hombre de Oriente Medio que parecía tener unos 20 años. No habló mucho, pero siguió sonriéndome. Le di su comida y él fue y se sentó en una de las mesas. Todo el tiempo que comió se limitó a mirarme. Incluso cuando terminó su comida, siguió sentado mirándome. Era esta mirada extraña, no había expresión en su rostro. Me asusté muchísimo. Me quedé detrás del dinero todo lo que pude, pero él había estado allí durante mucho tiempo y necesitaba empezar a limpiar. Entonces comencé a limpiar las mesas, sus ojos me siguieron mientras avanzaba. En un momento se levantó y se sentó en una mesa más cercana a donde yo estaba limpiando. Uno de mis compañeros de trabajo me dijo en broma por los auriculares que parecía que estaba enamorado de mí. Seguí limpiando, él siguió mirándome. Él nunca dijo una palabra. En un momento pensé que estaba a salvo cuando fue a vaciar su bandeja en la basura. En lugar de eso, se quedó un rato junto a la basura mirándome y volvió a sentarse en su mesa original. En ese momento ya llevaba allí aproximadamente 1 hora y media. Sabía que llegaría el momento en que tendría que limpiar los baños. Fui y le dije a mi jefe que vigilara a este tipo mientras yo estuviera allí. Primero limpié el de mujeres, sin perder de vista la puerta. Luego entré de mala gana en la sección de hombres. Vi que el piso estaba un poco inundado y había un periódico todo empapado en el piso, así que lo recogí y salí del baño para tirarlo. Adivina quién estaba allí cuando abrí la puerta. Tenía una sonrisa en su rostro. Rápidamente ingresé el código en la puerta de la cocina y entré corriendo. Él simplemente se quedó allí. Lo realmente jodido es que luego pasó unos 20 minutos en el baño. Era como si estuviera esperando que volviera. Supongo que al final se dio por vencido y volvió a sentarse a su mesa. No tenía duda alguna, así que hice que mi jefe fuera y lo echara. Cuando finalmente se fue, volví al baño para terminar de limpiar y vi que se había hecho el autodelicioso en uno de los urinarios. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cerca que podría haber estado de estar en una situación realmente desagradable. Había un chico en mi escuela secundaria que daba miedo. Lo retuvieron 1 año en la escuela secundaria, bueno, más bien, estuvo en la cárcel durante 1 año por golpear brutalmente a alguien. De todos modos, tuve un par de clases con él y era uno de esos tipos que no sentía ningún remordimiento y no le importaba ni pensaba en las consecuencias. Salió con la amiga de la hermana de mi amiga y se pelearon. Él le quitó la existencia a ella. Primero le golpeó la cabeza con una piedra y, cuando eso no la desvivió, la picó hasta que finalmente dejó de respirar. Esto fue hace más de 20 años y todavía recuerdo la mirada en blanco en sus ojos cuando habló con alguien. Pronto saldrá de la cárcel. Editar, han pasado más de 20 años desde que pensé mucho en esto. Pero aquí hay un artículo sobre el caso. Y aquí hay otro. Me equivoqué en algunos de los hechos, primero la golpeó, luego la pico y finalmente se le rompió la cabeza con un bloque de hormigón. Le dieron 41 años, por alguna razón tenía 25 años en mi cabeza, pero podría haber sido entonces cuando se suponía que él sería elegible para la libertad condicional. Para aclarar un punto, tengo un amigo, él era el hermano de la víctima. No conocía muy bien a la víctima. Al parecer, el tipo agredió a la víctima antes de esto, y ella iba a denunciarlo a la policía, y este fue su razonamiento para el crimen. Me había olvidado por completo de la agresión. Tuve varias clases con él, en mi última clase hablamos un poco él y yo. Siempre me sentí incómodo con él porque tenía fama de ser extremadamente violento. Una vez estaba en un bar al aire libre con mis amigos tomando una copa. Estoy en el bar, está bastante lleno. Un tipo se acerca a mí y en realidad no busca tomar una copa, solo me mira muy intensamente. Un tipo realmente grande, probablemente 1.90 metros y 100 kilos de solo músculo, yo mido 170 y peso 65 kilos.
Y con indiferencia comienza a hablar de que lo que más le gusta en una noche de fiesta es simplemente golpear a una persona absolutamente aleatoria y ver cómo sus luces se apagan, tirados en el suelo. Él dice que lo hace cuando está bajo efecto de sustancias, lo cual insinuó que lo estaba. Simplemente sigue y habla sobre la emoción que siente al noquear a alguien que ni siquiera conoce. Las cosas que dijo probablemente eran más gráficas y violentas de lo que recuerdo. Pensé, ¿qué carajo necesito para salir de aquí? No estoy seguro de cómo giró la conversación, pero mencionó que estaba de gira porque había pasado por una ruptura. Él dijo, ¿eres mi hermano? Yo estaba como, sí, claro, somos amigos. Tomé mi bebida y dije algo como saluda a todos los peces del mar o algo así. Regresé con mis amigos y mantuve a ese tipo en el rabillo del ojo toda la noche. Trabajo en un restaurante de comida rápida y solemos tener muchos clientes interesantes. Un día entró un señor y yo, siendo cajera, fui a atenderlo. Se paró en el mostrador durante unos 10 segundos sin mirarme y luego salió corriendo del restaurante. Aproximadamente 2 horas después, estoy limpiando los baños de hombres cuando él entra. Me disculpo y le digo que solo tomaré un momento para terminar mi limpieza. Cuando fui a salir del baño con mis artículos de limpieza, él bloqueó la puerta y no me dejó pasar durante unos 10 segundos nuevamente. Luego pasa media hora en el baño antes de salir de la tienda sin comprar nada. 1 hora más tarde, ¿lo has adivinado?, está de regreso, paseando de un lado a otro por el frente de la tienda. Termina pidiendo comida por valor de $30 y, en lugar de esperar su pedido, sale de la tienda mientras se prepara la comida para no volver nunca. Varias semanas después, estoy esperando mi autobús, vivo muy cerca del trabajo, cuando él me ve, se acerca y se para a mi lado durante los 10 minutos de espera. Cuando finalmente llegó el autobús, dio media vuelta y se alejó. Cuando era joven, esto me asustaba muchísimo. Especialmente cuando pasé junto a él cuando lo arrestaron hace un par de semanas, rodeado de agentes de policía. Estaba esperando en el vestíbulo general de la sala de emergencias esperando a mi esposa, novia en ese momento. La llevaron a una habitación separada donde la escanearon para detectar algunos dolores abdominales. De todos modos, había un caballero mayor de unos 40 años sentado a mi lado y comienza una conversación conmigo. No le presté demasiada atención, limitándome a una pequeña charla. Bueno, este tipo continúa diciéndome que viene para comprometerse y que debe hacerlo al menos una vez al mes. Pensé, oh, sí, claro, no de manera grosera, pero sí lo suficiente como para que resulte creíble que estoy intrigado. Continúa hablando sobre otras cosas, mientras yo voy por un aperitivo a una máquina expendedora. Mientras me sentaba, el chico continúa hablando de lo que él y su hermano solían hacer cuando eran pequeños. Cosas estúpidas de niños, bla, bla, bla. Luego el incidente con el gatito. Fue entonces cuando mi enfoque cambió. Dijo que puso un gatito en el microondas y lo encendió. Y recuerda los ruidos que hacía el pobre animal en sus últimos momentos. Me ahorraré otros detalles. Mis ojos se encontraron con los suyos. Un hombre que conocí hace unas horas y todo lo que podía sentir ahora era odio hacia él. Sus ojos eran simplemente huecos, difíciles de describir pero penetrantes. Dijo algo que nunca olvidaré. Ahora tengo tu atención, muchacho. Ni siquiera esbozó una sonrisa. Conocí a un chico en la escuela secundaria. Tan dulce como puede ser, hilarante, completamente tonto y tonto en todos los mejores sentidos. Su vida era bastante triste, su padre había muerto cuando él era pequeño y luego su madre murió el verano antes de que empezáramos el 7º grado. Sin embargo, nunca actuó mal. Su situación no era de conocimiento común, así que un día, estas chicas se estaban burlando de él, como hacen las chicas, y una decidió insultar a su madre. Al instante, se quedó en silencio. Completamente silencioso. Eso sí, este niño nunca había estado en silencio en su vida, pero ahora estaba en silencio. Las chicas, sintiendo debilidad, continuaron por ese camino y aumentaron los insultos. Antes de que pudiera saltar o decir algo, el chico se puso de pie y la mirada en sus ojos, legítimamente pensé que las iba a lastimar. Lo agarré del brazo y lo retuve, y él no se resistió, simplemente se quedó allí apretando los puños. Las niñas sintieron que habían ido demasiado lejos y se fueron. Las vio irse antes de girarse y mirarme. No dijo nada, pero todavía había sed de ira en sus ojos. Lo solté. Mientras se alejaba, noté que había líquido rojo goteando en el suelo de su puño.
Mientras caminaba, finalmente los abrió, y había enormes cortes en sus palmas, había apretado los puños con tanta fuerza que se había cortado la piel. Y ese, niños, es el día en que le tuve muchísimo miedo a mi amigo. He conocido a gánsteres, desvividores, ex soldados de operaciones especiales y 2 personas que han desvivido a sus padres abusivos en mi época. Nunca me sentí asustado ni intimidado por ninguno de ellos porque sabía que no estaban locos. Todos menos uno. Lo llamaremos Kenny. Kenny salió recientemente de la cárcel después de 10 años. Aparentemente tenía vínculos con la mafia local y en realidad ocupaba un lugar bastante alto. Estábamos sentados en una cafetería cuando entró. Mi amigo es hijo de uno del círculo de Kenny, así que se acerca, me saluda y se presenta. De inmediato me di cuenta de que este tipo estaba loco. Tenía una conducta fría y tenía los ojos muertos. Emitía una muy mala vibra, como si pudiera desvivirte sin pestañear. De todos modos, supongo que estaba allí para pedirle dinero al dueño de la tienda. Estaba de regreso en la ciudad y quería pagar sus cuotas. Después de hablar con nosotros, tuvo una acalorada discusión con el propietario. La tienda quedó en silencio. El séquito de Kenny dio a conocer su presencia y disuadió a cualquiera que interviniera. En ese momento, la novia del dueño se enfrentó a Kenny y sin dudarlo comenzó a golpearla sin piedad. Nadie podía hacer nada sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves. Incluso el dueño tuvo que sentarse y mirar mientras Kenny iba a la ciudad con su novia. Fue inquietante. No hace falta decir que todos se marcharon rápidamente. Nunca volví a ver al tipo, pero escuché que lo encerraron nuevamente 2 meses después por cargos de extorsión e intento de desvivición. Algunas personas simplemente no pertenecen aquí. Tenía unos 18 años cuando tuve una pelea importante con amigos, familiares y mi novia. Me mudé a vivir solo. Empaqué todas mis cosas en una mochila militar y me subí a un autobús Greyhound. Mientras bajaba, me senté junto a un tipo que murmuraba para sí mismo y se cortaba las uñas con un picahielo para botas de 6 pulgadas. No dormí. Estaba seriamente preocupado por mi seguridad y traté de ser el buen tipo que habla con el bicho raro, pero todos le tenían miedo. Cuando llegamos a una de nuestras paradas para comer, todos nos bajamos. Todos en el autobús sabían que me sentía muy incómodo con ese tipo. Realmente me puso nervioso. Bien. Se bajó y no regresó en el plazo de 30 minutos que teníamos. Entonces el conductor del autobús pregunta si estamos todos aquí. Todos me miran, el asiento vacío a mi lado. Dijeron colectivamente que sí. Nos marchamos. Dejándolo en alguna parte de Nebraska. Nos alcanzó durante una escala en Las Vegas. En serio, casi me cago cuando lo vi. Evité el contacto visual y me aseguré de saber exactamente dónde estaba todo el tiempo. Por suerte no estaba en mi próximo autobús. Una vez estaba sentado en un semáforo jugando con mi iPod. Había estado jugando tratando de cambiar la canción durante una luz roja y, cuando la luz se puso verde, mi amigo dijo: «Oye, la luz está verde, vámonos». Justo en ese momento quito el pie del freno y miro hacia arriba con horror cuando veo un autobús escolar con los frenos fallando, corriendo hacia la intersección. Golpeó el coche de una mujer en la intersección y la desvivió en el impacto. Probablemente hayan pasado 10 años, pero todavía pienso a menudo en esa mujer y ese autobús escolar y en cómo una Apple Classic casi con certeza me salvó la vida. Tenía 12 o 13 años y vivía en Rusia, Moscú. Estamos a mediados de los 90, justo después de la caída de la Unión Soviética, así que el caos reina en Rusia, mucho crimen y anarquía. Mi mamá salió a la tienda y yo estaba solo en el departamento viendo la televisión. De repente llaman a la puerta, un golpe bastante fuerte. Luego una voz de hombre: «Este es tu vecino, abre la puerta por favor». Dudo, mi mamá me dijo que no le abriera la puerta a nadie. Más golpes. Decido ir a mirar por la mirilla. Todavía lo recuerdo claro como el día. Hay un tipo de mediana edad con gafas gruesas y cabello grasiento peinado hacia atrás que nunca había visto antes y lo veo mientras mueve su brazo derecho alrededor de la espalda ocultando un enorme picahielo de cocina en su mano. Debió haber visto la luz en la mirilla porque comienza a golpear la puerta nuevamente diciendo: «Es solo tu vecino». Estaba temblando y entré a una habitación esperando que él no tuviera la capacidad de entrar. Nunca lo volví a ver. Unos días después miré por la ventana y vi el cuerpo desvivido de un hombre tendido boca arriba en la nieve, justo en el patio.
Daño en el tronco encefálico por accidente cerebrovascular en un buen amigo. El viernes sintió entumecimiento aquí y allá, el fin de semana siguiente tenía el síndrome de bloqueo parcial. Básicamente, pasar de una persona normal de 40 años a alguien con la capacidad física de un bebé. Y, sin embargo, su corteza frontal está bien, sabe exactamente lo que está pasando. Han pasado 20 meses desde que sucedió. No hay mejoría. Da miedo en el sentido de que me resulta imposible cerrar esa brecha. Mi compañero estaba bien un día y un par de días después rezo por él aunque no soy religioso. He trabajado como funcionario penitenciario, agente del orden público, estudiante de Derecho en Defensa Penal y como fiscal. Mi conclusión clave de estas experiencias es que pocas personas son directamente malvadas en algún sentido bíblico, y debido a que son tan raras, en realidad es bastante aterrador cuando estos tipos surgen. Incluso la gran mayoría de las personas que han cometido crímenes terribles son simplemente personas arruinadas que han soportado vidas llenas de abusos, sufrimiento y normalización de la violencia y la criminalidad. Personas que no tuvieron la oportunidad de ser ciudadanos productivos y respetuosos de la ley, que aman a los demás y son amados, a pesar de sus problemas. Sin embargo, un ejemplo de uno de los tipos verdaderamente malvados es un agresor en un expediente de violencia de pareja que teníamos, que usaba guantes con peso para agredir metódicamente a su novia de acuerdo con un cronograma calculado para que no tuviera moretones visibles cuando saliera. Y quien frotaba su cosa contra la cara de su novia para marcar su territorio antes de dejarla salir de su residencia, y quien dejó ir un proyectil peligroso junto a la cabeza de su novia mientras sujetaba su cabello y luego le hizo un collar con el casquillo del proyectil para que ella siempre recordaría de lo que él era capaz. Eso fue agresión y crueldad calculadas hasta un extremo raro. Normalmente estas cosas son impulsivas y la gente se deja llevar y al menos se arrepiente de las cosas, pero este tipo de personas son incapaces de sentir culpa alguna. Un viejo amigo mío se dedicó al tráfico de drogas cuando era adolescente y su poder fue creciendo constantemente hasta la edad adulta. Había oído que él estaba detrás de algunas desvivisiones y palizas, a veces haciéndolo personalmente y otras ordenándolo. El tipo podía pasar de estar tranquilo a enfurecerse en un instante y nunca se arrepintió de nada de lo que hizo. Fue súper brutal. A mi alrededor, esencialmente volvía a ser el mismo cuando éramos mejores amigos desde los 9 a los 11 años. Recuerdo que una vez me encontré con él en un bar y restaurante local y encendió un cigarrillo y me pidió que fuera a la sala de juego cercana para jugar. Nunca olvidaré a un par de sus guardaespaldas que se unieron a nosotros y se quedaron parados mientras jugábamos, y uno de ellos se acercó con algunas noticias y mi viejo amigo se puso rojo y gritó, «No me importa, manéjalo, estoy jugando». Malditos juegos. El tipo podía enfriar una habitación entera y hacer que todos dejaran de reír con una mirada furiosa. Era espeluznante, especialmente habiéndolo conocido antes de que se convirtiera en esa persona. Fue eliminado por un tipo en motocicleta que pasaba por un bar local. Nunca encontraron al responsable y se sospechaba que se trataba de alguien profesional. Uno de mis bullies de la escuela, el tipo se burlaba e intimidaba a las personas discapacitadas que no eran su familia, excepto su padre. Me acosaba a mí y a otras personas vulnerables, agredía físicamente a las personas en los baños, incluyéndome a mí, siempre tenía otras 2 personas con él. Usaría su apariencia encantadora y su personalidad para manipular a la gente para que le creyeran, tenía a todos convencidos de que era un buen tipo. Se acostaba con varias chicas y las lastimaba mentalmente, cada vez que hablaban en contra del tipo de monstruo que era, las amenazaba. De todos modos, nadie les creyó, sorprendentemente. Continuaría lastimando a la gente mental y físicamente. Hasta mayo de este año, enfrenta cargos de agresión a un menor, tenía 19 años y agredió a una joven de 15. Aún no se ha fijado un juicio, pero la niña recibió un golpe en el pulmón y cicatrices por defenderse, finalmente se dio y se escapó, pero ya era demasiado tarde, la niña fue traumatizada. Él tenía cicatrices y moretones por los golpes que ella le dio, la niña fue enviada a emergencias y estuvo hospitalizada durante una semana. Mis propios amigos lo defienden, así que ya no los considero amigos y los bloqueé. Pero este tipo era tan manipulador y la gente encantadora todavía cree que no se debe a tal cosa. El tipo es un verdadero monstruo. Casi atravesé una gran extensión de hierba alta en mi moto de cross solo por diversión, pero en el último segundo pisé el freno y me di la vuelta. No sabía por qué. La próxima vez que fui allí, resultó que había un acantilado de 75 pies sobre un río justo detrás del cual habría salido volando a toda velocidad.
Debido al paisaje, no se notaba nada mirando de frente. Todavía no sé qué me hizo parar en aquel entonces. A mi mamá le sucedió algo similar cuando era adolescente, pero en lugar de un presentimiento, el motor del auto que conducía su amiga se incendió espontáneamente. Iban a más de 60 millas por hora. En una zona boscosa desconocida sin faros, el sol acababa de ponerse y en general estaban siendo estúpidos. Inmediatamente pisaron los frenos cuando del capó comenzó a salir humo y salieron del auto para comprobarlo. Resulta que unos 20 pies más abajo en el camino en el que se encontraban había un desnivel sin marcar hacia una antigua cantera bloqueada por una sola cuerda. Estaba trabajando en la oficina de ventas de una empresa de ingeniería. Me pidieron que registrara los números de serie de una pila de grandes placas de acero en el taller. Tuve que conseguir que alguien con experiencia en operación de grúas levantara la placa superior para poder leer la que está debajo. El tipo lo levantó directamente hacia arriba a unos 6 pies. Estaba a punto de inclinarme debajo del plato cuando una vocecita dentro de mi cabeza me dijo: no hagas eso, amigo, haz que mueva el plato superior hacia un lado. Justo cuando pensaba eso, la abrazadera que sujetaba la placa falló y cayó al suelo, justo frente a mí. Debía pesar alrededor de 1 tonelada. Si hubiera caído sobre mi cabeza, me habrían matado instantáneamente. Mi novia se encontró con un amigo del trabajo en un bar. Esta chica estaba con un chico que me daba mucha mala vibra. Era falsamente amigable, pero sus ojos estaban locos. Mi novia no lo vio. No lo estaba teniendo. Le dije que me iba y que ella realmente necesitaba venir. Peleamos, me fui, ella vino corriendo detrás. A la mañana siguiente, descubrimos que el tipo apuñala a alguien en el pecho y lo mata. Yo directamente dije que te lo dije. Estaba jodidamente loco. La amiga de su novia también pasó la noche encerrada. No sé si me salvó la vida, pero me salvó de un mal momento. Algo similar le pasó a una de mis viejas amigas. Ella insistía en que quería salir con este chico. Él afirmó que en las 48 horas que la conoció había superado por completo su adicción a las sustancias ilícitas por ella. Y que aunque él hizo todo tipo de comentarios dudosos, ella insistió en que él era muy dulce detrás de esa fachada. Y creía que cualquier chico que intentara disuadirla claramente estaba simplemente celoso. Varias personas de nuestro grupo y yo le dijimos que parecía una mala idea estar con este tipo. Ella nos ignoró, se quedó con él y dejó de salir con la mayoría de nosotros. Aproximadamente 4 meses después, se separan y resulta que fue una relación abusiva en todo momento. Ya conté esta historia antes en otra publicación, pero en una cuenta anterior. Mi novio en ese momento y yo cuidábamos la casa de su tío. Mi novio estaba en el trabajo y yo estaba bañando a nuestro hijo antes de acostarse. Tenía la ventana del baño, que daba al patio trasero, ligeramente rota y escuché una tos desde afuera. Esta casa estaba en un barrio residencial, por lo que podría haber sido una vecina, pero de repente me sentí ansiosa y asustada y algo me dijo que fuera a asegurarme de que la puerta trasera estuviera cerrada con llave. Dejé a mi hijo de 2 años solo en una toalla en el baño y corrí hacia la puerta trasera. Cuando puse mi mano en el pomo de la puerta para cerrarla, me encontré cara a cara con alguien a través del cristal, que tenía su mano en el pomo exterior de la puerta. Empezó a golpear la puerta y a hacer malabarismos con el pomo diciendo que estaba buscando a alguien y yo simplemente le dije que no están aquí. Siguió moviendo el pomo de la puerta y corrí hacia mi hijo y agarré mi teléfono celular para pedir ayuda. Recuerda que estoy sentado en casa, y esto fue en 2004/2005, cuando tenían esos teléfonos con tapa abierta, no un teléfono inteligente donde simplemente puedes mirar un mapa. Así que no tenía idea de cuál era la dirección ni dónde estaba el teléfono de la casa. De todos modos, llamo al 911 desde el baño de mi celular, mientras escucho fuertes golpes en la puerta trasera. Los despachadores me dicen que busque el teléfono de mi casa, que envíe por correo cualquier cosa con dirección. Localizo el teléfono de la casa y llamo al 911 desde allí. Así que no tengo idea de cómo llegó la policía tan rápido, pero justo cuando escucho que el vidrio de la puerta trasera se rompe, el tipo que habla por teléfono me dice que cubra la cabeza de mi hijo con una manta y salga corriendo por la puerta principal hacia el asiento trasero del auto de la policía. Después de arrestar al tipo, me preguntan si el machete que estaba en el porche trasero era de los dueños de la casa.
El tipo tenía un machete y si no hubiera confiado en mi instinto de que la tos sonó un poco al cerrar y revisar la puerta trasera, habría entrado directamente a una casa abierta con una mujer de 19 años y su hijo pequeño solos. No necesariamente me salvó la vida, pero me salvó de resultar gravemente herido. Yo era un trabajador temporal en un almacén, los peores 9 meses de mi vida, quería morir. Un día, mi jefe, que no tenía formación en el montacargas, me dijo que subiera a una escalera y apartara algo del camino del montacargas, y mi instinto me dijo dígale que apague el montacargas primero, así que lo hice. Ella se burló y dijo que era innecesario, así que pidió a otro chico que lo hiciera porque yo estaba siendo difícil. Bueno, ella movió el tenedor hacia arriba y le estrelló los dedos contra el techo, rompiéndole todos los dedos de la mano además del pulgar. El tipo rudo simplemente dijo ¡ay! Y fue como, ya es hora de que me retire de todos modos, tenía como 70 años. No mi vida, sino la de mi marido. En ese momento no estábamos casados, pero acabábamos de comprar una casa y estamos viviendo el sueño. Una noche me desperté alrededor de las 3 de la madrugada y él no estaba en la cama. Salí a la sala de amor y lo encontré en el sofá. Le pregunté si estaba bien y dijo que sí, solo le dolía el estómago y no quería despertarme para levantarme, etc. Luego corrió al baño a vomitar. Se me erizaron todos los pelos de la nuca. Y le pregunté, ¿dónde te duele el estómago? Y dice, justo aquí, en el lado derecho. Mientras se dobla. Ahora, si no lo sabes, tu estómago está a la izquierda. La vesícula biliar y el apéndice están a la derecha. Le dije que se vistiera, que vamos a urgencias. Intentó protestar, pero le obligué a subir al coche con un balde y unos electrolitos. Se trata de un viaje de unos 40 minutos hasta el hospital y llegamos aproximadamente a la mitad del camino antes de que él me hiciera caer, me lavó de cara en la nieve y me rogó que el dolor se detuviera. Pensé que iba a morir. Llegamos a urgencias, le dan medicamentos, le extraen sangre y le hacen una ecografía. Muestra un cálculo que pasa, y dijeron que estaría bien en unas horas, pero que continuarían con la cirugía. No me sentó bien. Dijeron que su WBC no estaba elevado, pero lo estaba. Por supuesto, solo un poco y podría explicarse por el paso de la piedra. Y su dolor tardó 3 días en desaparecer y todavía no se encontraba muy bien incluso después de eso. Pero dijo que se sentía bien. 6 días después de urgencias, tuvimos nuestra cita con cirugía. Ella dijo que la razón por la que su dolor tardó 1 minuto en desaparecer fue en realidad porque la piedra estaba atascada y era demasiado grande para pasar. Había un engrosamiento muy leve de su vesícula biliar, lo que podría sugerir una pequeña infección, por lo que sería mejor extirparle la vesícula biliar en la próxima semana. Cuando tenía 10 años, caminaba hacia la casa de mis amigos. Una furgoneta me paró para preguntarme cómo llegar al parque. Conducía un hombre y iba una mujer como pasajera y ella fue quien me habló. Nos habían enseñado en la escuela, y mis padres, que los adultos nunca deben pedir direcciones a los niños. En la escuela, nos dijeron que si alguien alguna vez te detiene, debes dar un paso gigante hacia atrás antes de salir corriendo, para que no puedan agarrarte. Entonces doy un paso atrás y les digo que no sé dónde está el parque. La señora dijo no puedo oírte, acércate y en el fondo supe que algo andaba mal. Por miedo, casi la escuché, pero entonces la puerta corrediza de la camioneta comenzó a abrirse y salí corriendo más rápido que nunca en mi vida. Corrí hasta la casa de mis amigos. La Navidad pasada apoyé a mi hermana y no tengo el mismo padre y técnicamente somos medias hermanas. El padre biológico de mi hermana trató de iniciar una relación con mi madre que resultó en un embarazo y, finalmente no funcionó. Ese padre biológico está muerto ahora, pero no investigué más sobre su identidad o cómo murió en caso de que fuera algo traumático para mi madre recordarlo. Entonces ella crió a mi hermana como madre soltera en la casa de mi abuela en los años 80, luego conoció a mi padre y comenzaron a salir y funcionó porque se casaron en los años 90, se mudaron a una casa nueva y poco tiempo después nací. Ella me dijo que nunca llame a mi hermana mi media hermana y que solo finja que todo esto no importa porque ella es mi hermana y lo mantendré así. Y si alguien pregunta sobre la diferencia de edad de 10 años, solo les digo, es una larga historia. Cuando era adolescente, trabajé en una tienda turística de novedades cerca de mí. Siendo el idiota que era,
robé un fajo de billetes de la tienda. Eran 100 pesos en unos. No se lo dije a nadie, pero sabían que faltaba. Justo al mismo tiempo, una compañera de trabajo que siempre estaba tratando de que me despidieran le dijo a alguien que recibió alrededor de 100 pesos en propinas de su otro trabajo. Terminaron despidiéndola porque desconfiaron de que no era ella. Cuando era más joven vivía con mi abuela. No mucho después de que cumplí 18 años, su salud comenzó a decaer, ese tipo de declive que sabe significa que no estará presente por mucho más tiempo. A lo largo de los meses hice lo mejor que pude para cuidarla. Llevarla al hospital cuando la necesitaba y otras cosas. Teníamos a alguien que venía todos los días para ayudarla con las cosas que yo no podía. Bueno, lo que mi familia no sabe es que la noche que ella falleció, yo estaba en la sala viendo la televisión. Mi perro estaba en la cama con mi abuela y comencé a escucharlo lloriquear y ladrar. Sabía lo que estaba pasando, sabía que si actuaba podría salvarla. Sin embargo, no quería verla sufrir más, verla vivir con tanto dolor e incapaz de hacer nada por sí misma. Así que tomé la decisión de dejarla pasar antes de hacer cualquier llamada. Vivió 92 años, y lo único que lamento es que falleció un mes después de que yo me hubiera graduado si no me hubieran echado de la escuela. Ella gozaba de buena salud en ese momento para ir a mi graduación. Todavía me pateo a mí mismo por lo estúpido que fui en ese entonces. Encontré mis documentos de adopción hace unos años cuando buscaba una copia de mi certificado de nacimiento. Conozco a mi madre biológica, nunca tuve una relación con ella. Mi abuela materna me acogió en 2002, nunca supe que me adoptó, solo supe que un día terminé viviendo con ella después de decirle que un día no quiero volver a casa jajaja. También encontré la carta que mi mamá escribió sobre por qué me estaba dejando. Ese realmente dolió. De todos modos, estaba haciendo un poco de trabajo en el jardín y entablé una conversación con el vecino, vio los autos de la policía y preguntó qué pasaba, le conté la situación y simplemente dijo, oh, sí. Esa familia estaba hecha un lío, la policía probablemente estaba siendo cautelosa. Considerando el tiroteo, ¿qué tiroteo? Le pregunto, me mira con una cara triste y preocupada. El tiroteo en tu casa, espera lo que digo realmente desconcertado. Luego procede a decirme que unos 2 años antes de que el padre de la casa confrontara a su hija y su novio no le caían bien y dispara y mata al novio en la casa. Nuestro estado no tiene una ley de divulgación, así que nunca lo supimos, me quedé impresionado. Todos los sucesos extraños tenían sentido ahora. Dijo que los amigos de la víctima los habían aterrorizado durante un tiempo porque la policía estaba tardando, tanto en cargos de prensa, niveles recortados, fuegos artificiales de medianoche, cosas extrañas que los vecinos odiaban. Me sorprendió, pero solo dije, eso es una locura, pero hazme un favor y nunca le cuentes a mi esposa o a Mil sobre eso. Están un poco asustados por cosas como esa. Entonces, el TRDL es que vivimos en una casa de asesinatos y yo soy el único de mi familia que lo sabe. Hace 6 años, cuando tenía 24, mi mamá me dijo al azar que tenía una media hermana mayor que mi papá abandonó por completo. Ella solo sabía el nombre de la madre de mi hermana, así que la busqué en Facebook y encontré a mi hermana. Ella es la viva imagen de nuestro padre, así que supe de inmediato que era verdad. Tanto mi hermana como su madre lo confirmaron, y mi hermana y yo inmediatamente comenzamos a relacionarnos. Estamos increíblemente cerca ahora. Por parte de mi padre se llenó de alegría cuando la encontré, ya que sabían de ella pero nunca lo que le pasó. Todos la hemos recibido con los brazos abiertos, excepto mi padre. Cuando ella se acercó a él, esencialmente le dijo que se fuera a la mierda. Luego me gritó que ella no era mi hermana y continúa llamándome la perra que arruinó a la familia. Ella y yo hicimos 23 y yo y coincidimos como medios hermanos, así que ahora no se puede negar. Perdí a un padre de mierda pero gané un hermano increíble que significa 10 veces más para mí. No es mi secreto, sino el de mi mamá. Y no lo escondo de todos, solo de la persona a la que potencialmente le importa más. Cuando mi mamá estaba en la escuela secundaria en los años 60, tenía un novio serio llamado Jimmy. Fueron los primeros el uno del otro, estuvieron juntos durante años y planeaban casarse. Se fue a la universidad, mi mamá se quedó atrás, pero todavía estaban juntos. Ya sabes lo que sucedió después. Hizo trampa y dejó embarazada a la chica nueva. Llega a casa para darle la noticia a mi mamá. El aborto no era legal en ese momento. Básicamente dice que quiere estar con mi mamá, pero no tiene más remedio que casarse con esta otra chica. Mi mamá estaba devastada. Aquí está el secreto, mi mamá también estaba embarazada de él, pero aún no se lo había dicho. Decidió que nunca se lo diría.
Jamie se casó con la otra chica y nunca supo que mi madre también estaba embarazada. Me dijo que más tarde se arrojó por un tramo de escaleras para provocar un aborto espontáneo. De hecho, mi mamá se volvió a conectar con Jamie durante los primeros días de Facebook. Ella no tenía una cuenta, pero me pidió que lo buscara usando la mía. Todavía estaba casado con la misma persona. Mi mamá estaba casada con mi papá. Se escribieron durante un tiempo, usando mi cuenta, Firmó sus mensajes diciendo, te amo. Mi mamá falleció hace varios años. Pienso en este conocimiento que tengo y que Jamie no. Este evento importante de la vida que él ni siquiera sabe que sucedió. Eso podría haber cambiado la trayectoria de muchas vidas. Ciertamente no voy a decirle. No es mi secreto para contar. Editar, parece que hay una parte de la historia que no aclaré lo suficiente. Mi mamá tuvo un aborto espontáneo y nunca tuvo ese bebé. Fue un aborto espontáneo intencional al tirarse por las escaleras. Jimmy no es mi padre. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, mi mamá y mi papá peleaban casi todos los días. Bueno, estaba durmiendo la siesta en el sofá cuando mi mamá entró muy molesta y me sacudió para despertarme. Me preguntó si veía a la niña que mi papá trajo a casa. Siempre me he sentido terrible por esto porque no había visto a nadie más que a mi papá en todo el día. Estoy bastante seguro de que solo estaba jugando videojuegos como de costumbre, pero por alguna razón en mi cerebro de niño somnoliento, respondí que sí. Dije que ella estaba con él en su habitación. Honestamente, no estoy seguro de por qué mentí así, pero se divorciaron poco después y siempre sentí que era mi culpa. Hasta hace poco descubrí que mi hermana pequeña es en realidad mi media hermana, pero esa es otra historia. Editar, para aclarar, mi padre había estado engañando a la hermana de mi madre y mi madre estaba engañando a uno de sus amigos para vengarse de él. Ella pensó que él la estaba engañando con otra chica, pero luego descubrió que era mi tía. Honestamente, su relación estaba a punto de terminar. No me siento mal por eso ahora, ya que hace unos años descubrimos que mi hermana pequeña es mi media hermana por la aventura que tuvo mi madre. Uno de mis compañeros de trabajo más cercanos, que es una parte integral de nuestra gran corporación, mata a un hombre en su adolescencia y arrojó el cuerpo a un lago. Solo se bajó por un tecnicismo. Trabajo de forma remota, por lo que no construyo muchas relaciones personales con las personas con las que trabajo regularmente. Busqué en Google su nombre completo. Me asustó al principio. Pero lo he superado un poco. Me pregunto si alguien más lo sabe. Ocurrió hace más de 40 años. Se jubilará pronto y luego podría preguntarle a otro compañero de trabajo al respecto. Simplemente no quiero revolver la olla. He sido cómplice de la infidelidad de mis padres. A los 5 años mi mamá engañó a mi papá mientras estaba despegado y mi hermano me dijo lo que estaba pasando, y que no se lo contara a nadie. Mi padre se acostó con su secretaria 2 años después, durante algunos años, e incluso me llevaba a citas con ella diciéndole a mi madre que íbamos al cine. Me llevó a su casa e hizo que su compañera de cuarto me observara mientras salían o simplemente pasaban el rato, en su habitación. Todavía están casados, no sé si saben que el otro hizo la cosa o si todavía están haciendo la cosa. Editar, para todos los que dicen que tal vez estén en una relación abierta o poliamorosa, seguro que tal vez lo están, pero lo dudo considerando sus puntos de vista sobre casi todo. Además, si estuvieran en uno, deberían habernoslo explicado en lugar de escabullirse y decirnos que no se lo digamos al otro padre y que tal vez no traigamos a su hijo a las citas en su casa. Así que sí, tal vez lo fueran, pero si lo fueran, en mi opinión, su comportamiento va de una mierda por involucrar a sus hijos en su infidelidad a una mierda por involucrar a sus hijos en un estilo de vida sin explicárselo y hacer que sus hijos piensen que se estaban engañando entre sí. La conclusión de la literatura científica sobre la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas en general es que las enfermedades comienzan décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas evidentes, y que es necesario tratarlas en esta etapa. Cuando presentas síntomas obvios, ya es demasiado tarde, tu cerebro ya está hecho papilla. Si le diagnostican Alzheimer a los 65 años, ha tenido la enfermedad al menos desde los 40 años. Y experimentó síntomas muy leves pero no los notó. Y tu cerebro luchó como un demonio para compensar el déficit. Cuando te diagnostican, tu cerebro ya está muy dañado y nunca se recuperará del déficit. El hecho de que tu cuerpo puede tener un cáncer avanzado y a veces no lo sabes.
El hermano de suegro estaba caminando por su cocina y se desmayó y se golpeó la cabeza contra el mostrador. Lo llevaron de urgencia al hospital y le hicieron pruebas y tenía cáncer de páncreas en etapa 4 y su cuerpo ya estaba en el final. Murió 2 meses después del diagnóstico. Esa mierda me aterroriza y le puede pasar a cualquiera. Cuando se estaba creando la bomba atómica, los principales científicos asociados con el proyecto en ese momento tuvieron que calcular la inflamabilidad de la atmósfera terrestre para asegurarse de que la detonación de la bomba no provocaría una combustión en la atmósfera. En el momento en que detonó la primera bomba atómica, estos científicos todavía no habían respondido a esta pregunta, lo que significa que legítimamente simplemente cruzamos los dedos y esperábamos no prenderle fuego al puto planeta. Los humanos son estúpidos. Editar, resulta que esto está un poco mal. Los cálculos se finalizaron antes de que detonase la bomba, pero el periodista que cubrió el suceso no estaba al tanto y había oído un chiste de uno de los científicos sobre hacer apuestas sobre si el mundo arde, o algo por el estilo. El periodista acabó con la información falsa de que era posible que la atmósfera ardiese, lo que luego afirmó en un artículo. Gracias a todas las personas que me informaron de este problema con mi publicación. Estudiante sano, he tenido que abandonar la universidad debido a que contraje gripe y luego desarrollé el síndrome de fatiga crónica. Tengo visión borrosa, mareos constantes, fatiga extrema y toda una serie de síntomas parecidos a los de la gripe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que nunca desaparecen. No puedo ir físicamente a ningún lado la mayoría de los días, pero todos los días puedo caminar afuera durante aproximadamente 3 minutos como máximo antes de que mi visión se degrade a granos, casi en blanco y negro, y físicamente no puedo continuar. A veces me cuesta dormir, otras veces me cuesta comer. Cuando tengo un error, lo hago 5 veces peor de lo normal, todo es parte de la condición. No existe cura médica, tiene que desaparecer por sí solo y eso puede ser cuestión de meses, años o nunca. Es totalmente aleatorio y difiere de persona a persona. Llevo 1 año en esto. Poco a poco fue mejorando para mí con un ritmo gradual y ejercicio hasta diciembre, cuando recaí aleatoriamente en el punto de partida. Mi vida posiblemente se arruinó debido a un insecto inofensivo que cogí y que simplemente arruinó las funciones de mi cuerpo. No diría que estoy gravemente discapacitado, pero no podré vivir mi vida en el futuro previsible. Simplemente será un sufrimiento constante de bajo nivel y no poder hacer nada que no involucre una computadora. Leí una historia sobre un hombre que solía viajar por el mundo y finalmente contrajo un virus, desarrolló SFC, dejó de hablar y ahora tiene que permanecer en una habitación oscura y tranquila todo el día porque cualquier tipo de estimulación sensorial hace que su cuerpo diagonalmente se sobrecargue. Esforzarse y provocar síntomas horribles. Ciertamente puede ser peor de lo que yo experimento, lo entiendo perfectamente. Es difícil tomarse demasiado en serio historias como esta cuando nunca las has experimentado, pero recomiendo encarecidamente a todos, sin importar cuán sombrías puedan ser las cosas, que se tomen 1 minuto para apreciar el poder salir y hacer cosas, o incluso ser capaz de levantarse de la cama, si puede. Nadie sabe realmente lo que tiene hasta que lo pierde y no hay una forma clara de recuperarlo. Me desperté una agradable mañana de sábado hace casi 1 año con un dolor agravante en el área de los riñones y no pensé en ello. En aproximadamente 2 horas ya había empeorado lo suficiente, decidí que tenía un cálculo y fui a urgencias. A las 4 horas de despertarme, me estaba desmayando de dolor en el vestíbulo de urgencias. Finalmente, me trasladaron a una habitación, me sedaron y, después de una serie de pruebas, descubrí que tenía pancreatitis. Muy agresivo y grave, estuve completamente sedado, en la UCI durante 8 días, desarrollé neumonía y casi muero.
Salió adelante, regresé al trabajo 2 semanas desde el día 1 como si nada hubiera pasado. Pienso en ello todo el tiempo, en lo fácil que podríamos irnos. Una CME, eyección de masa coronal, es el desastre que más probablemente termine con una civilización proveniente del espacio. El Sol los emite con regularidad y llegan a la Tierra cada pocos cientos de años. El último ocurrió en la década de 1890, pero la sociedad de la época era menos susceptible a sus efectos. Si uno golpeara la Tierra hoy, básicamente destruiría toda la infraestructura tecnológica en cualquier lado del planeta que esté frente al Sol en ese momento. Esto haría retroceder al hemisferio afectado a edades estúpidas y tardaría décadas en recuperarse, alterando el equilibrio de poder global para siempre. Es solo cuestión de tiempo. Podríamos mitigar los efectos, pero sería costoso, por lo que no lo hemos hecho y probablemente nunca lo haremos. Al menos no hasta que el problema se vuelva real para la gente. Para entonces será demasiado tarde. Este es un escenario mucho más probable que el impacto de un asteroide. Los aviones son dinámicamente estables, pero los helicópteros son dinámicamente inestables. Es decir, si un piloto de avión suelta los mandos de un avión pequeño sin piloto automático, si está correctamente trimado y equilibrado seguirá volando nivelado hasta que se quede sin combustible. Si un piloto de helicóptero suelta los mandos, en unos 2,4 segundos, este se volcará hasta tal punto que será irrecuperable. Podemos soltar un control, el colectivo, por un rato frotándolo en su lugar para cambiar la radio, ajustar algo, rascarnos la nariz o lo que sea, pero es fricción, hacer la cosa con la mano izquierda, quitar la fricción y devolver la mano al colectivo. Volamos a 3 segundos de caer del cielo todo el tiempo. Pero eso también es un poco lo mismo para las bicicletas, aunque solo pueden inclinarse hacia la izquierda y hacia la derecha, no en todas las direcciones. Inconscientemente, siempre estás ajustando tu peso y controlando la dirección para mantenerte erguido, lo mismo en un helicóptero. Te equilibras en una columna de aire y sigues balanceándote todo el tiempo, como en una bicicleta. Ni siquiera te das cuenta, simplemente lo haces. Tarde para la fiesta, pero ahí va. Hay cepas de anthrax utilizadas como armas que pueden seguir siendo viables y peligrosas durante más de 40 años después de su liberación. En 1942, el Reino Unido probó una bomba de anthrax en la isla Gruinard, matando un rebaño de ovejas en días, algunas murieron en horas. Los exámenes mostraron que las esporas podían permanecer activas durante décadas y la descontaminación resultó imposible en ese momento. El proyecto fue descartado. En 1981, un grupo ecoterrorista sacó de contrabando una muestra de la isla y amenazó al gobierno del Reino Unido con liberarla si la isla no era descontaminada. Las esporas todavía estaban activas y mortales. Se necesitaron 4 años para planificar y ejecutar la limpieza, utilizando 280 toneladas de formaldehído en una solución de agua de mar y eliminando 7 hectáreas de suelo a una profundidad de 3 pies, alrededor de 58.000 toneladas de capa superficial del suelo, donde la concentración era demasiado alta para el jugo. Para hacer el trabajo. Se confirmó que la isla estaba limpia en 1990, 4 años después de que comenzara la limpieza.